tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Contragolpe como todos los sábados. Esta vez vamos a recuperar un ciclo que ustedes seguramente recuerdan con historiadores que habían pasado por el programa y no vamos a abandonar mucho la temática de fondo. Ustedes saben, este es un espacio más de reflexión, de conversación, menos apurado que los tiempos televisivos vigentes. Y entonces usamos algunos disparadores que básicamente van a ser los mismos, pero hoy están más calientes por una disputa que tiene mucha actualidad y que tiene que ver con la discusión en torno a la distribución de fondos coparticipables y cuánto la capital federal o la ciudad autónoma, como se llama ahora, se lleva la parte del león, si le corresponde, si no le corresponde, qué, digamos, entidad histórica implica la ciudad de Buenos Aires para la Argentina. Y de todo eso vamos a hablar con Sergio Winieski, que es un historiador, a mi gusto, muy ameno para explicar determinadas cuestiones, profesor de la UBA, o mejor dicho, estudió en la UBA, no sé si ahora después le vamos a preguntar si sigue ejerciendo la docencia, y aparte es columnista de radio en el programa de Siempre Soy, y escribe, por ejemplo, en Página 12, que lo pueden seguir, y además tiene, como no puede ser de otra manera, su cuenta de Twitter. En un minuto volvemos aquí en Contragolpe con Sergio Winieski para hablar un rato de historia y, por supuesto, de actualidad. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Si sos transportista de carga, podés ingresar a San Juan solo por los 3 corredores sanitarios seguros. Debes traer tu declaración jurada y la autorización para los centros de transferencia de cargas seguras. Busca los formularios en sisanjuan.gov.ar. San Juan. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andás, viejo? Por recibirnos, supongo, en tu lugar de estudio, como nos pasa a todos en tiempos de pandemia, o algo así por lo menos. Bueno, Así es. Mirá, vamos a usar, como dije en el introito, la cuestión de la disputa que está viviendo hoy más, si vos querés, la provincia de Buenos Aires y su conurbano con la capital federal por la distribución de los fondos coparticipables, pero antes me gustaría empezar con una reflexión más, si querés, global, que tiene que ver con la historia argentina y que se la pregunto a todos los historiadores que han pasado por este ciclo. Y más o menos es el siguiente, perdóname, es una introducción un pelín larga, pero después vos le metés pata tranquilo. A nosotros nos parece que la Argentina, hasta, yo te diría, la década del 50 del siglo pasado, tuvo un esquema de integración social muy interesante que se dio en muy corto tiempo. Es decir, tuvo una experiencia conservadora, social conservadora, que la podemos identificar, bueno, por ejemplo, con presidencias como las de Roca. Después aparece con fuerza una corriente de inmigrantes que pasan a ser de clases medias y que tienen una expresión electoral claramente identificada con el radicalismo y que ejercen el gobierno, y eso integra toda también una cantidad de capas sociales que ya vienen de la inmigración de los barcos.
Después aparece el fenómeno del peronismo y rápidamente integra a otra capa social desclasada y desatendida y desapercibida, que eran los sectores populares que ya estaban llegando al Gran Buenos Aires, que provenían de nuestro interior profundo, del norte, y ahí esa integración de capas medias, de clases acomodadas y de sectores sociales postergados, estaba bastante condensada, ¿no? Uno sí tiene números, por ejemplo, increíbles, como que en la década del 60 del siglo pasado, las clases medias argentinas tenían el poder de compra de las clases medias francesas, por ejemplo, ¿no? Fíjate el nivel de integración social que había, me parece. Y eso se corta, a nuestro juicio, porque la Argentina no puede completar un ciclo industrialista que continuara los efectos del intento, digamos, del brazo peronista de industria nacional liviana. Eso, no, por distintos factores que los vamos, si querés, conversando, se interrumpe. La pregunta concreta es, ¿te parece que la Argentina en poco tiempo alcanzó un nivel de integración social interesante o es un mito eso? Bueno, el tema es que ya desde la llegada de los inmigrantes, es decir, a partir de finales del siglo XIX, la llegada de los inmigrantes, que para muchos, es decir, los argentinos venimos de los barcos, como dice la canción de Lito Nebbia, se funda en un mito porque la Argentina estaba absolutamente poblada, y por lo tanto hay como una especie de imaginario de que se construye una nación, esto lo escribe Sarmiento, lo escribe muy bien, lo desarrolla el historiador Alperín Dongui, se desarrolla una nación sobre un desierto, esa es la idea, ¿no? Que sobre un desierto se instala una nación. Y entonces, los que quedan aplastados ahí en los cimientos son los habitantes que siempre estuvieron y todavía están y siempre van a estar. Entonces, cuando hablamos de integración, si estamos hablando de la totalidad de la población argentina, la verdad es que durante muy pocos momentos hubo integración y siempre incompleta, y yo te diría que muy incompleta. El problema de ese periodo que vos mencionás, del gobierno peronista, que dura poco, dura muy poco, en términos históricos son 10 años, no es que solamente quede inconcluso, sino que lo que instala es una especie de escenario de una batalla entre dos proyectos de país, uno que venía a recoger lo que había quedado olvidado con el proyecto civilizatorio de Sarmiento, con los inmigrantes, etc., y otro que siempre busca alguna forma de aflorar, alguna manera de hacerse visible. En algún momento fue mediante caudillos, en otros momentos fue mediante el radicalismo con Hipólito Yrigoyen, que no solamente tenía clases medias, en otro momento fue con el peronismo, y sin ponerse de acuerdo, sin intelectuales que lo piensen, va buscando la manera de aflorar. Entonces, a tu pregunta, si ha quedado inconclusa la integración argentina, la respuesta es claramente obvia, que no, que sí, que ha quedado inconclusa, pero también uno, si hace un recorrido por la historia argentina, puede ver con cuánta hazaña, con cuánto incluso odio, con cuánto aparato militar represivo se combatió todas estas posibilidades de integración. Los proyectos integradores en la Argentina fueron tildados con epítetos tremendos, tremendos. Hoy, por ejemplo, hace unos días, el 17 de septiembre, se cumplió un aniversario de la batalla de Pavón. La batalla de Pavón enfrentó en un campo de batalla a Mitre y Urquiza. Y eran dos modelos completamente distintos. Uno podría decir, ¿eso fue una lucha entre el interior contra Buenos Aires? En cierta forma lo fue, pero no solamente se peleaba eso, sino uno se cree que es una cuestión de lucha geográfica, ¿no? El interior contra Buenos Aires. Estaban peleando dos proyectos de país. El proyecto de país justamente buscaba tratar de integrar a mayorías populares que no eran las que le gustaban a los intelectuales, pero eran las que realmente existían. Y por otro lado, el proyecto del modelo agroexportador, que es un modelo agroexportador en donde pone su punto principal, en su puerto. En su puerto, porque por ahí se exporta todo y por ahí se importa todo. Entonces, la Argentina tiene esa doble contradicción que no ha resuelto. Por un lado, la integración social general y por otro lado, la integración territorial. Es un país absolutamente deforme
ya lo definió muy bien Ezequiel Martínez Estrada, el escritor que escribió un libro en 1940 que se llamó Cabeza de Goliat, en el que dice es un país deformado por las características de su desarrollo y de su habitación y de su forma de habitarse. Y ahí dice una frase muy interesante, que con esto termino tal vez la respuesta, que podemos seguir charlando, pero él dice, hemos construido una gran ciudad porque no pudimos construir un gran país. Uh-huh. Bien, de todos modos, y vamos metiéndonos en el tema que tocaremos, que es el tema famoso de la distribución de los fondos, ¿no? Y con perspectiva histórica, para no pararnos como contadores públicos, digo, en el balance tanto le toca tanto, sino una mirada más de tipo histórica. Insisto en este planteo, digamos, por supuesto, las clases dominantes, para imponer sus criterios de dominación, lo hacen a través de la violencia y el ejercicio de la fuerza. Eso está claro. Ahora, un poco también me gustaría tener esta mirada. Hay una creo, primera implantación de nación moderna, y te leí en alguna nota de página 12 cuando referenciabas a Hobsbawm sobre los conceptos de nación, de parte de esta dirigencia, si vos querés, fácilmente ubicada en lo que hoy sería la derecha, la generación del 80 concretamente, por ejemplo, pero que sin embargo, comparada con otras expresiones de la derecha que vinieron a futuro, incluso cerquita hasta nuestros días, aquella derecha era muy fundante. Es decir, es fácil, por ejemplo, recorrer una cantidad de edificios públicos, de municipalidades del interior, de la provincia de Buenos Aires, de escuelas, que tienen mucho reflejo con aquellos años de la Argentina. Es decir, había un concepto, después podemos discutir esto que hablabas vos de los pueblos originales que estaban en nuestra geografía. Ahora, las fronteras de la Argentina actual serían imposibles sin el paso de Roca por nuestra historia, por ejemplo, concretamente. Es decir, ¿sería la Patagonia Argentina si no hubiera Roca llevado adelante la campaña del desierto, concretamente? Bueno, sin entrar en esa polémica que por supuesto que sería muy larga, pero yo no me refería solamente a los pueblos originarios, ¿no? Me refería a los habitantes, que incluye a los gauchos y a toda una gama muy amplia de población que estaba antes que los inmigrantes. Porque si no, uno cree que, por ejemplo, ¿a qué sectores populares le hablaba San Martín y les hablaba Belgrano cuando hicieron las guerras de la independencia? ¿Quiénes eran los que originariamente, y no estoy hablando de los pueblos originarios, ¿no? Estoy hablando de los primeros trabajadores argentinos previos a la inmigración? Entonces, más allá de si sería o no el límite de la Patagonia, etcétera, toda esa discusión que como es contrafáctica, prefiero dejarla de lado para no, aparte, polemizar con algo que nos desvía un poco del eje. La visión de que son los europeos los que fundan la Argentina, tiene un problema muy grave que después va a costar entender en la visión general, porque, por ejemplo, hay tantos, pero tantos habitantes argentinos con la tez oscura, y esos famosos cabecitas negras que van a ocupar la Plaza de Mayo en 1945, no vienen de los barcos, no vienen de la inmigración europea. Pero más allá de esa discusión, que no sé por qué nos hemos ido por ahí, el tema con Buenos Aires es que en gran medida sí son la gran obra o el gran reflejo de ese proyecto de nación. Del proyecto de nación que Sarmiento veía inviable con gauchos e indios, que aparte es una generalización decir eso, y que solamente se podía cumplir con el sueño europeo de traer europeos, que después cuando llegaron los europeos reales y constantes y sonantes, tampoco les gustó, porque a esos europeos les habían prometido que si venían a la Argentina iban a tener un montón de tierra para poder trabajar, incluso era el sueño de Sarmiento, que todos tengan una tierra para trabajar, pero resulta que todas esas tierras ya estaban ocupadas.
Y por lo tanto esos europeos también se transformaron en un elemento peligroso porque los hicieron aglomerar en conventillos, no les dieron tierra, la mayoría se quedó en Buenos Aires. Estoy hablando de cerca del 70-80% de todos los inmigrantes que llegaron se quedaron en el puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, colaboraron a que esa cabeza de Goliat sea más grande todavía, frustraron sus sueños. Si uno lee las cartas que les escribían en esa época los inmigrantes que llegaron a Buenos Aires con sus familiares en Europa, hay una enorme decepción porque no les dieron lo que les habían prometido, y muchos de ellos se transforman en militantes anarquistas, militantes socialistas, fundadores de los sindicatos en la Argentina, y luego algunos terminan participando en el irigoyenismo, y muchos otros terminan confluyendo en el proceso peronista. Pero ahí tenemos si querés arrancar desde esa pregunta, tenemos un problema original en la historia argentina. Se quiso fundar un país con un modelo que no tenía en cuenta a los habitantes que realmente existían. Y no digo solamente los pueblos originarios de los indios, digo a los que existían, los que estaban ocupando todo este territorio. Bien. Y digo, ¿no te da la impresión que lo que también, de alguna manera, digamos, atraviesa al conjunto de la clase política dirigente que diseñó un poco la Argentina actual, si es que fue diseñada, no tiene algo transversal que los compromete a todos, que es cierta falta de sentido industrialista? Es decir, por supuesto la burguesía nacional estaba mucho más replegada a este concepto agroexportador que explica mucho la macrocefalía argentina, ¿no? Es un gran puerto, una ciudad construida alrededor del gran puerto, y el interior que mandaba la materia prima. Ahí la burguesía claramente adhiere a ese modelo. Pero me parece que tampoco los otros experimentos pudieron avanzar mucho en el sentido de agarrarse como si fuera un mantra a la idea de que la Argentina podía cambiar y desarrollar toda su potencialidad que existe en el interior si existiría una verdadera mirada industrialista, cosa, por ejemplo, que no le ha pasado a Brasil. Es decir, Brasil, miremos su última dictadura, no abandonó su sesgo industrialista, cosa que sí hizo la Argentina con su última dictadura, que se abrazó con fuerza al ideario de Martínez de Oz. Digo, ¿no te da la impresión que también incluso las fuerzas mucho más cercanas al progresismo o a una versión populista, no en tono despectivo, sino populista como experimento político de empoderar a los sectores populares, también adolece de una mirada industrialista? El problema con el industrialismo, que no se terminó nunca de desarrollar del todo en la Argentina, también tiene que ver con que no hubo un sujeto social que lo desarrolle. Por ejemplo, esa batalla en Estados Unidos se vio muy bien reflejada en la guerra civil entre el norte contra el sur, ¿no? El sur, esclavista, se parecía mucho, el gran propietario de tierras del sur estadounidense, se parecía mucho al terrateniente argentino. Acá no había esclavos, pero bueno, algunas condiciones laborales eran parecidas, pero la concepción de modelo exportador y productor de materias primas era ese, pero había un norte sí, industrialista, que se impuso sobre ese sur. Ganó la guerra civil. Ganó la guerra civil y se impuso ese modelo, pero había un sujeto social que defendía eso. En la Argentina, los estudios de Sábato y muchos historiadores en los últimos 20 años han demostrado que los terratenientes argentinos no eran, como se los suele satirizar, gente completamente despreocupada de lo que pasaba, que simplemente veía pastar las vacas en el campo, sino que aplicaban la racionalidad de lo que tenían a su servicio. Y la racionalidad de lo que tenían a su servicio era que les convenía mucho más producir todos los productos del campo de manera racional, porque han sido muy modernos, han aplicado todas las técnicas que venían de Europa, las aplicaron, incluso las rotaciones, etc. Pero ellos estaban sentados sobre algo que valía mucho, si lo lograban hacer producir, que era casi el equivalente a estar parados sobre un pozo petrolero en Arabia Saudita. Entonces, si vamos a 1910, por ejemplo, la Argentina era el 8º productor mundial. Estaba entre los 8 países con mayor generación de riqueza del mundo. Entonces, ¿qué lógica tenía decirle a ellos,
¿Por qué no se hacen industrialistas? ¿Por qué no se hacen industrialistas que esto se va a cortar en 1930 y el modelo agroexportador se va a caer? No tenía sentido y sobre todo no logró peso político. No logró peso político. Al mismo tiempo que el principal comprador de la Argentina, que era Inglaterra, cualquier atisbo de desarrollo industrial lo condenaba porque le era competitivo. El modelo que vino después, cuando Inglaterra deja de ser la potencia hegemónica del mundo y pasa a ser Estados Unidos, el problema que hubo es que Argentina se convierte en competitiva con Estados Unidos, porque Estados Unidos produce lo mismo que produce Argentina. Y entonces, desde que se cae el modelo agroexportador, la Argentina intenta sustituir importaciones, intenta modelos industrialistas. El peronismo es una variante también de eso, pero con más inclusión. Sin embargo, no termina de encontrar un lugar en el mundo porque tampoco hubo una continuidad política de ese tipo de desarrollo. Un gobierno venía y anulaba lo que el anterior había hecho, porque de una forma u otra, el modelo agroexportador, los terratenientes argentinos, los dueños de la tierra, seguían teniendo el peso político necesario y suficiente para imponerse en la política. No para durar mucho cuando gobernaban, pero sí para impedir a los gobiernos populares que sigan vigentes. Hace poco hemos conmemorado el 16 de septiembre del 55 el golpe de Estado que le hicieron a Perón, y ahí están las pruebas de que la sociedad rural financió económicamente a los golpistas, tanto civiles como militares. En la Argentina lo que todavía no se pudo lograr es un proyecto de país que logre el consenso político suficiente, la masa política suficiente, como no solamente para llegar al poder, sino para sostenerse en el poder. Por eso, al contrario de cualquier historia de otros países que vemos, incluso de la región, nuestras políticas son mucho más pendulares en el sentido de te viene un gobierno ultra pro campo, pro exportador, pro deuda externa, pro ajuste, y después viene otro modelo popular, pero entre un gobierno y otro hay como una cantidad de diferencias enormes y no logramos continuidad ni un modelo de país que tenga un consenso suficiente. Si uno va a hablar con una persona común en la estación de Constitución, etcétera, y le dice cuál es el modelo de país, no sé si te va a poder contestar. No sé si lo vamos a contestar nosotros. No, bueno, está bien, pero claro, ahí me parece, y con esta reflexión después te pido que vos redondees y vamos a ir a una segunda etapa donde sí prometo ya entrar más en esta discusión del interior con la capital, pero me parece que el antecedente vale. Me parece que esto que decís vos, la ausencia, digamos, de una idea que genere masa crítica en el conjunto de la dirigencia, mucho más allá de que haya expresiones políticas más conservadoras o más progresistas, también explica parte de nuestra macrocefalía, porque, insisto, el desarrollo, es decir, hubo una experiencia en 1958 que la encabezó Frondizi, que me parece que leía bien lo que estaba pasando en el mundo, es decir, el mundo era bipolar, nosotros estábamos en el bloque capitalista, naturalmente, y los países que empezaban a crecer o venían creciendo fuerte después de la Segunda Guerra eran aquellos que tenían acero, petróleo, carbón, química, petroquímica, y ahí se intenta una experiencia desarrollista, incluso revisando aquel intento de Perón más ligado a la industria mediana o a la industria liviana. Perón se queda sin dólares y apela a la inversión extranjera con la California, y un poco ese es el modelo que Frondizi toma y termina en los famosos contratos petroleros, que bueno, pasa lo que pasa. Pero digo, me parece que la Argentina nunca más tuvo una mirada industrialista seria de darle valor a su economía, darle valor agregado, porque eso también explicaría que si el interior empieza a tener serias chances de desarrollo, bueno, se va a cortar el flujo migratorio hacia la capital, se va a descomprimir, vamos a perder esa enorme presión que se ejerce en los flujos migratorios, y bueno, y también el tener buenos salarios y salarios de tipo industrial hace que la gente empiece a vivir en condiciones de vida mucho más favorables, digamos. Me parece que esa mirada, insisto, esa falta de visión estratégica es un poco transversal al conjunto de la clase política argentina. Más allá de las experiencias
neoliberales librecambistas o de las experiencias populistas de empoderar a los sectores populares. Sí, el problema para que haya ese tipo de visión a nivel político es que tampoco a nivel económico los grandes industriales, empresarios, se jugaron esa carta. Porque nosotros hemos visto mucho más a los empresarios pidiendo bajar los salarios que pidiendo agrandar el mercado interno. Sabemos que los países que lograron desarrollar sus industrias, primero desarrollaron su mercado interno. O sea que los primeros compradores de los productos industriales que un país produce tiene que ser su propia población y como una etapa subsiguiente ser exportadores. Y en un mercado interno que permanentemente se está achicando, se está boicoteando, se apuesta muchísimo por la especulación financiera con el dólar, etc., muchísimos sectores industriales argentinos no apostaron a ese camino. Yo me acuerdo en los 90 perfectamente como incluso la UIA, la Unión Industrial Argentina, tenía muchos de sus miembros que preferían vender su empresa a algún capital extranjero y especular con ese dinero y jugar la carta del desarrollo industrial. Sí. Pensemos en las principales industrias que existen hoy en la Argentina y nos están diciendo, a ver, ¿cómo mejoramos el nivel de vida de nuestros trabajadores para que tengan, como decía Ford, para que tengan la capacidad de comprar todos estos productos? Sino todo lo contrario. Entonces, se pegan un tiro en el pie. Se pegan un tiro en el pie al despedir, bajar salarios, etcétera, etcétera, y después se encuentran con la novedad de siempre, de que hay recesión, que nadie compra, y por lo tanto son los primeros que dicen, bueno, me conviene más especular que jugar una enorme inversión en el capital industrial. Sergio, vamos a una segunda parte de Contragolpe y ahí sí nos metemos un poco en la disputa del interior y la capital. ¿Te parece? Dale, vamos. Gracias. Nos vemos el sábado que viene en Contragolpe.